Buenos días a todos. Cuando uno piensa en estos 14 años de tantas promesas y de tantas mentiras, yo pienso que no hay un sector que nos genere mayor frustración, mayor indignación a los venezolanos que lo que está pasando con la luz. ¿Ustedes saben cuáles son los problemas fundamentales con la luz eléctrica en Venezuela? ¿O es que creemos que, como dice el gobierno, todo está resuelto? Pues bien, la gran estafa, la gran mentira, el gran engaño de este gobierno no se expresa y no se siente con mayor intensidad que en el sistema eléctrico. Porque además el tema de la luz es algo que nos afecta todos los días. Pensemos cada uno de nosotros en nuestra casa, lo que es el trabajo. ¿Cómo afecta las fallas en la electricidad en el trabajo de cualquier venezolano? Unas costureras de Portuguesa nos decían que hace un par de meses la luz estaba yendo por lo menos 7 veces al día. ¿Cómo puede esta mujer en el barrio La Arenosa hacer su trabajo si 7 veces al día se le va la luz por 20 minutos cada vez? O los carniceros del mercado municipal, los bloques en Monagas, que se le echa a perder la carne. ¿Cómo la venden? O cómo afecta la vialidad, el transporte terrestre, las colas que se arman cuando se va la luz. O ni hablar la seguridad, cómo aumenta la violencia. Y en los hogares, ¿qué es lo que pasa cuando se va la luz en los hogares? Se echan a perder los electrodomésticos, ¿qué más? La comida, ¿qué más? No ves la novela, no vemos la novela. El calor, los ancianos que tienen que subir 5, 10, 15 pisos porque no funcionan los ascensores, los hospitales. Déjenme relatarles lo que pasó en Boconó. En abril de este año en Boconó se fue la luz por más de 24 horas. 32 pacientes en diálisis simplemente sin tratamiento. ¿Saben lo que tuvieron que hacer? Buscar el auxilio de un particular que les prestó una planta privada para pegarla al hospital, para que los pacientes pudiesen seguir teniendo la atención. Entonces va la luz y es el trabajo, es la seguridad y es la vida humana la que se ve afectada y golpeada. Ahora bien, ¿saben lo que dice el gobierno? Que no hay problema, que no ha habido un problema de generación y de servicio eléctrico, sino que el problema ha sido el aumento del consumo. Es decir, que los venezolanos estamos consumiendo mucho más electricidad. Pues bueno, déjenme darle una cifra rapidito. En el año, para que vean, en el año 99, del año 99 al año 2012, el aumento del consumo de la electricidad en Venezuela ha aumentado 3%. En un país desarrollado, en Brasil, en un país en crecimiento, aumenta entre 6 y 7% por año. Por lo tanto, es mentira que no haya luz porque estemos consumiendo mucho más. Por lo tanto, estos 14 años de promesas incumplidas y de mentiras, lo que busca es culpabilizarnos a nosotros, al ciudadano. Dásame mi hojita. La primera promesa del presidente Chávez fue, superamos la crisis eléctrica. Y en estos 14 años, durante 10 años nos dijeron que no había problema. No hay problema. Una maravilla la situación eléctrica. Pero del 2007, 2008 para acá, empezaron a darse cuenta que no podían tapar el problema. ¿Se acuerdan quién fue el culpable en el 2009? Ah, ¿se acuerdan? No, esa fue después. La iguana fue después. En el 2009 fue el Niño. Pero cuando seguía el problema y llegó el 2010, entonces ¿quién fue el culpable? La iguana. Y después vino el 2011. ¿Y sabe quiénes fueron el culpable en el 2011? ¿Quién? La gente. ¿Se acuerdan? Dijeron que era porque había aumentado el consumo y el saboteo. Y llegó el 2012. Yo no sé ustedes, pero yo oí la semana pasada algo de un rabipelado y un samuro. Entonces, pero nos damos cuenta de la psicología del gobierno, es culpabilizar a otro, sobre todo a la gente.
Les voy a decir año. En el año 2002, en Venezuela habían 50 cortes de luz al año. ¿Saben por cuántos vamos este año? Más de 500 cortes de luz al año. En el año 2002, ya me va a dar otro mensaje, ya lo voy a comentar. En el año 2002, cuando cortaban la luz, más o menos se tardaba 2 horas en repararla en promedio. ¿Saben cuánto estamos ahorita? En 10 horas y media, en promedio, reparar una falla en nuestro país. De modo que el presidente Chávez prometió que no iban a haber más apagones. ¿Y saben lo que más bien nos llegó? Le cambiaron el nombre a los cortes de luz. Ya no son racionamientos. ¿Saben cómo lo llaman ahora? Plan de balance de carga. Entonces, la forma de resolver el problema no es acabar con los racionamientos y los cortes, sino cambiarle el nombre. Entonces, aquellos que digan que aquí hay cortes o apagones, ustedes son unos mentirosos. Aquí lo que hay es un plan de racionamiento de carga. Y después vino la segunda promesa, porque la segunda promesa es, bueno, vamos a aumentar la generación eléctrica en Venezuela y vamos a cambiar la composición, porque según el presidente Chávez, dependíamos mucho de la generación hidroeléctrica, ¿saben? La que se produce en las represas, y iba a construir plantas térmicas. Bueno, déjenme decirles algo. Hoy, de los 26.000 megavatios instalados que hay en Venezuela, solamente funcionan 16.000. Pero nuestra demanda, lo que necesitamos como país, es mayor. Por eso es que hay apagones, por eso es que hay racionamiento, porque el país necesita 16.500 y está funcionando 16. Yo quiero decirles algo que es realmente preocupante, porque hay que advertir la realidad. El riesgo que existe sobre nuestro sistema eléctrico es inmenso. En las plantas de producción térmica, menos de la mitad está funcionando. Miren, Planta Centro tiene 5 unidades, como todos sabemos. Funciona una de 400 por la mitad. 2.000 megavatios la capacidad instalada y funciona 200. Si nos vamos a otra planta, como Termozulia, tiene 1.700 megavatios y funciona 700. Tacoa, 1.200 y funciona 700. ¿Por qué? Fundamentalmente por 2 razones. Una, por el mantenimiento. Déjenme decirles algo. 4 años tomó construir Planta Centro. Llevan 9 años y no la han podido reparar. 4 años construirla y en 9 años no la han reparado. Pero además, algo que es trágico, no funcionan las plantas térmicas porque no hay combustible, no hay gas, no hay gas. Este presidente que prometió construir, ¿se acuerdan? El gasoducto a la Patagonia, el que iba a atravesar toda América del Sur, y ustedes no tienen gas, no tenemos gas ni para la cocina. Entonces, las plantas que generan luz no están funcionando porque no hay gas y les mandan diésel. ¿Y saben qué pasa con el diésel? Que el diésel tiene un mineral que se llama vanadio, que les hace mucho daño a las plantas y por eso las tienen que parar para mantenerlas. Entonces es engaño tras engaño tras engaño, porque cuando vemos cómo está Guri, y yo tengo que advertir lo dramático que esto significa, los propios trabajadores de Guri, los propios trabajadores de Edelca, con miedo, pero con gran angustia, nos lo plantean y nos dicen, Guri tiene gravísimos problemas actualmente en sus turbinas. Guri es una represa que tiene 50 años. Y gracias a Guri es que estamos sobreviviendo y tenemos hoy luz aquí o luz en sus hogares. Tiene 50 años.
Las turbinas están generando serios problemas y las máquinas eléctricas con 30 años están fallando. Pero no es solamente Guri. El presidente hace poco estaba en Guayana. ¿Por qué el presidente no le dice a los venezolanos que Macagua 1, miren, una plantica que construyeron en los 60, Raúl Leoni la inauguró para darle luz a Guayana? Eso que llaman una toma de agua abierta sin represa. Una planta que genera 120 megavatios que estaba para convertirla en un museo, porque eran unas máquinas viejísimas. Adivinen qué pasó. Se lo dieron como un contrato a una empresa argentina para que las reparara. Y pasara de 60 a 66 megavatios la capacidad de cada una de las dos máquinas. ¿Ustedes saben qué fue lo que pasó? 450 millones de dólares. Y las plantas que producían 60 megavatios, ¿saben cuánto están produciendo ahora la máquina? 50. 450 millones de dólares para destruir 15.000 megavatios por máquina. Yo creo que esto nos demuestra todo lo que está por detrás de este gobierno. No quieren ni son capaces de resolver el problema. Pero si creemos que el problema de generación es grave y refleja la mentira y la farsa de este gobierno, pensemos en lo que está pasando en la transmisión. La transmisión es como una autopista eléctrica, la que lleva la electricidad desde Guri hasta el centro de Venezuela. ¿Saben por dónde viene esa electricidad? Por 3 grandes líneas de 800 kilovoltios cada una, grandísimas. Déjenme decirles que esas líneas tienen 30 años y son tan obsoleta la tecnología que ya solamente se producen repuestos en 2 países en todo el mundo. Pues bien, esas líneas ahora están siendo sobreutilizadas y el riesgo de que fallen es gigantesco. Y si se nos va una de esas líneas, media Venezuela se puede quedar sin luz. Construir una línea adicional toma 4 años, 1.500 millones de dólares, y este gobierno simplemente no lo ha hecho. Y si ponen a funcionar las represas que faltan, ¿qué pasa? No tienen cómo transmitirla, no tienen cómo traernos la luz a Venezuela. Pero entonces dice que el problema es de distribución. Pues déjenme decirles lo que está pasando con la distribución. Las fallas que se están produciendo y que hace que en tu hogar puedas tener en promedio 10 horas sin luz y que Venezuela haya pasado a ser uno de los países como África, porque el promedio de reparación de 10 horas que tenemos en Venezuela lo tiene el Congo. Pero ¿saben cuánto cuesta, cuánto tiempo toma reparar una falla en promedio en Brasil? 1 hora y media. En Colombia, 2.2 horas. En Venezuela, 10 horas y media. ¿Por qué? Porque habían 10 plantas, 10 fabricantes de transformadores en Venezuela. ¿Saben cuántos quedan? 2. ¿Para dónde se han ido? Para Colombia. Ya no hay empleo en Venezuela ni tenemos repuestos para resolver y atender el problema de electricidad en nuestro país. Eso demuestra que el presidente que prometió acabar con los apagones, lo que finalmente nos trajo a los hogares fueron multas a los consumidores. Esa es la respuesta que nos ha dado. Y vamos a lo más grave de todo. Porque el presidente prometió resolver la crisis eléctrica en Venezuela. ¿Y saben dónde resolvió la crisis eléctrica? En Bolivia, en Cuba y en Nicaragua. Miren, en Bolivia nada más, en el año 2009, se construyó una planta de 80 megavatios que costó más de 100 millones de dólares. En Cuba, en el año 2007, con 153 millones de dólares, se construyó otra central eléctrica. Y quizás el caso más indignante para los venezolanos es el caso de Nicaragua.
En el año 2011, Ortega inauguró la planta Victorias del Alba. Victorias del Alba. Nos costó a los venezolanos 52 millones de dólares. Y ese día, Daniel Ortega dijo, aquí ha venido Hugo Chávez a salvar a Nicaragua de una verdadera catástrofe. Y no solamente se construyó esta planta Victorias del Alba, sino que tiene dos módulos. Uno se llama Hugo Chávez, el otro se llama Che Guevara. Adicionalmente hay 32 plantas chiquitas, centralitas de 15 megavatios construyéndose en Nicaragua. Más de 300 megavatios que no tenemos los venezolanos en nuestros hospitales, que no tenemos los venezolanos en las escuelas, que no tenemos los venezolanos en las plantas y en las empresas de Guayana que las están parando por déficit de energía, pero en Nicaragua resolvimos el problema. ¿Sabían ustedes que también ese día Daniel Ortega anunció que se iba a construir la refinería El Supremo Sueño de Bolívar en Nicaragua? Una refinería de 150,000 barriles al día. Pero no solamente fueron las centrales, 26 millones de dólares en bombillos ahorradores para Nicaragua y Cuba. Y no contento con esto, le estamos regalando el combustible para que puedan operar las plantas eléctricas. Como en Venezuela no hay gas y no hay diésel, paramos las plantas, pero en Nicaragua, en Bolivia y en Cuba, las plantas no se paran, están operativas. De modo que yo creo que ha llegado el momento de que los venezolanos, las amas de casa, los trabajadores, los estudiantes, los comerciantes, exijamos al gobierno que dé la cara por sus promesas. Son 14 años de promesas y 14 años de mentiras, 14 años de burla a cada venezolano. Vamos a aceptar 6 años más. ¿Ustedes creen que si en 14 años no han logrado aumentar la luz en Venezuela, ni la seguridad en Venezuela, ni la vialidad en Venezuela, en 6 años más serían capaces de parar este desastroso destrucción y retroceso? Es por eso que si hay algo que tiene que darnos luz en este momento y entender lo que está en juego el 7 de octubre, es el horror y el fracaso, no de uno, sino de todos los Chávez, porque hasta su hermano Argenis, puesto allí al frente del servicio y los ministerios de energía, han engañado y traicionado la confianza de los venezolanos. No es un tema de dinero, no es un tema de plata. En todo el segundo medio siglo, 2020, en Venezuela se invirtieron 40,000 millones de dólares para construir la infraestructura eléctrica que hoy seguimos usando porque tiene 30 años de vieja, de obsoleta. En estos 14 años se han asignado 39,000 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿Te llega a ti electricidad a tu casa? ¿Puedes salir tú con la tranquilidad de que vas a trabajar o que no se te van a quemar tus electrodomésticos? ¿O que vas a llegar cargada del mercado y vas a tener que subir 12 pisos para arriba? Eso es lo que está en juego el 7 de octubre. Nunca mejor que en este caso decir que lo que está en juego es la oscuridad y la luz. ¿Y qué es lo que vamos a escoger los venezolanos? Yo no oigo. Los venezolanos escogeremos la luz y lograremos que Enrique Capriles Radonsky sí pueda cumplir con darle electricidad digna, segura, eficiente a toda Venezuela. Esa es la decisión que la mayoría de los venezolanos tomaremos este 7 de octubre y llegará la luz a nuestro país.